Paz y bien, santa alegrías, mis hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. En este tema reflexivo vamos a compartir 3 puntos que son de mucha importancia para todos nosotros. En el primer orden vamos a hablar un poco sobre el discernimiento espiritual. En el segundo orden vamos a hablar del ánimo. Y en el tercer orden vamos a hablar sobre la compasión. Primer punto, el discernimiento espiritual. Segundo punto, el ánimo. Y el tercer punto, la compasión. 3 puntos a la excelencia para que le saquemos provecho a toda esta enseñanza que más bien ya con anticipación declaramos en fe que es un regalo que el Padre Celestial tenía para ti, para mí y para todo su pueblo. Le pedimos al Señor inicialmente que seamos instrumento de su gracia para proclamar su palabra, que es vida, que es eficaz y que en verdad es alimento puro que el Padre nos da para que podamos crecer conforme a su santa voluntad, para que nos podamos dejar guiar en su Santo Espíritu, para que lleguemos a ser hijos e hijas irreprochables en su misma presencia. Amén. Mis hermanos y hermanas, a veces es bueno compartir algunas lógicas como ilustraciones para nosotros poder comprender los indispensables que son las cosas espirituales. Por ejemplo, nosotros, si queremos conducir un auto, necesitamos definitivamente no solo tener un auto, sino más bien conducirlo en una carretera transitable. No lo podemos conducir este auto en una selva. Sería imposible. Necesitamos una carretera transitable para poder conducir nuestro auto. Si necesitamos conducir un bote, no lo podemos conducir en una carretera transitable de autos. Más bien, tenemos que tener una parte marítima donde hay un permiso para ese fin. Si queremos bañarnos, necesitamos el agua. Si queremos lavar nuestra ropa, necesitamos el agua. Si vamos a cocinar arroz, en este último ejemplo, necesitamos una olla y necesitamos agua. Es decir, que todas las cosas tienen algo en común. Nosotros no podemos partir si no iniciamos todas las cosas desde un principio formal. En la palabra de Dios es igual. Para nosotros poder definitivamente crecer en este llamado que Dios nos ha hecho a todos de ser perfecto y santo, necesitamos definitivamente dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios. Así como lo destaca San Pablo, que lo que siembran en el Espíritu cosecharán en el Espíritu. Y sin embargo, Pablo pone la otra parte. Lo que siembran en la carne cosecharán en la carne. Y la pregunta que nos hacemos en este contexto, que lo podemos ver en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 6, ahí está esta narración. ¿Dónde es mejor? ¿Cosechar en la carne o cosechar en el Espíritu? Todos conocemos la respuesta. Cosechar en el Espíritu es lo que nos va a ayudar a alcanzar el fin más noble de Dios, que es la vida eterna. Y esto es lógica espiritual. Esto es la lógica de Dios conectada con nuestra lógica. Para eso Dios nos dio esta cabeza y nos dio un corazón grande semejante al corazón de Dios, para poner lo bueno aquí en este santuario, para que podamos vivir conforme al plan de Dios, no conforme a mi manera, no según el evangelio que me parece que me conviene. No, eso es no funcional. Lo que funciona es hacer las cosas conforme al proyecto, a los pensamientos, a todo el plan salvífico que Dios ya comenzó en su Hijo Jesús. Y vamos a entrar en materia en el primer punto.
¿Cómo nosotros podríamos alcanzar un buen discernimiento espiritual? Lógica, a través de la oración, que es el hilo conductor donde Dios, a través de este canal, nos da la gracia para aprender a discernir entre el bien y el mal. Y siempre escoger lo que es la voluntad de Dios, porque Dios nos va a dar, si pedimos en la oración, el discernimiento espiritual acompañada siempre de su sabiduría, para que tomemos las mejores decisiones en todos nuestros proyectos, trabajos, en nuestros estudios, en todas las cosas. Dios nos va a dar esa guía, esa luz definitiva con la palabra clave que deberíamos de abrazar, que más bien es la buena voluntad sin importar los detalles. Siempre nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. ¿Por qué deberíamos de pedir el ánimo que nos hace falta para hacer la voluntad de Dios? Porque solo Dios es el único que nos puede dar el ánimo que necesitamos. Y lo más importante que queremos destacar en este punto es lo que San Pablo nos dice. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Sí, podríamos decir el desánimo está en contra de nosotros porque ese no es el plan de Dios. Dios quiere que siempre tengamos ánimo en nuestros estudios, en nuestros proyectos, en todo lo que estamos haciendo que Dios nos ha comisionado. Y una de las cosas muy importantes que queremos destacar antes de seguir al tercer punto es que cuando miramos en el contexto del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, ahí el Señor nos dice textualmente: yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Palabra de Dios. Esta parte realmente nos llena de felicidad y de alegría. Dios, de ayer, de hoy y siempre, nos dice que está con nosotros. No solo un día, sino todos los días en el lenguaje de Dios. Quizás podríamos pensar que ya Dios no está en mi vida, porque mi vida ha cambiado de un rumbo quizás como yo jamás me había pensado. Y saben algo, mis hermanos, si alguien se identifica con esta palabra, no solo es un ser humano, todos podemos llegar a pensar de esa manera, porque a veces conocemos el principio y queremos cambiar la página. Dios no solo está un día con nosotros, ni 2 días, ni una semana, ni un mes, ni 2 años. Estará hasta que nosotros terminemos nuestra misión y continuará por los siglos de los siglos unido a nosotros. ¿Por qué la palabra compasión la hemos querido poner en el tercer punto? Porque si nosotros no entendemos el discernimiento espiritual, lo pedimos de Dios y al mismo tiempo pedimos lo que es el ánimo, la palabra compasión no nos va a servir de nada. Las cosas tienen un orden, como ya hicimos mención en los ejemplos ilustrativos. Si vamos a conducir un auto, necesitamos el auto y la carretera que es transitable, lo igual que un bote. Necesitamos una parte marítima donde haya permiso para conducir nuestro bote. Todas las cosas tienen un principio y tienen un orden. No se puede llegar a ser compasivo si no se entienden las cosas del Espíritu. Y por eso Pablo lo explica muy bien. Quien siembra en el Espíritu cosechará en el Espíritu, y quien siembra en la carne cosechará en la carne. Nosotros tenemos que saber en qué página nosotros estamos. Ser compasivo es un llamado de nuestro Padre Celestial, y esto lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sean compasivos, nos dice el Señor, como es el Padre de ustedes, nuestro Padre Celestial, que siempre es compasivo con cada uno de nosotros, que se compadece de nuestras conmiseraciones, que está ahí para ayudarnos, para llevarnos por el camino correcto. Por último, queremos compartir una cita bíblica que es de mucha importancia, que son las afirmaciones del apóstol San Pablo, hablándonos en el capítulo 8, versículo 5,
sobre las cosas del Espíritu. San Pablo en este contexto lo define muy bien, y esto nos va a ayudar, por último, que podamos tomar buenas decisiones, que podamos dejarnos amar por Dios, porque en esto es que consiste el amor de Dios. Y una vez que esta parte se inicia, ya nosotros como hijos de Dios nos vamos a dejar guiar por nuestro Padre, que es compasivo, que es amoroso y que está ahí siempre, no solo un día, sino todos los días, hasta que lleguemos a la consumación. Dice el Señor: los que se guían por la carne piensan y desean lo que es de la carne. Los que son conducidos por el Espíritu van a lo espiritual. Palabra de Dios. No solo en este contexto lo afirma Pablo, sino más bien, como ya lo hemos explicado, en el capítulo 6 de Gálatas. Volvemos a repetirlo porque es de mucha importancia. Lo que uno siembra será lo que uno cosecha. Si sembramos en la carne, lo que vamos a cosechar son las cosas de la carne, que representan muerte espiritual. Y sin embargo, si sembramos en las cosas del Espíritu, vamos a cosechar lo que es del Espíritu. ¿Y saben cuál es la cosa del Espíritu? La vida eterna que Dios en su Hijo Jesús nos ha preparado a todos. Un reino que durará por toda una eternidad allá con Dios. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga. Amén.